Abrimos un nuevo espacio en Solocampo, estamos en Chabás, cita legumbres, pasada por agua, tuvimos que huir del campo para venir a un lugar cerrado. Vamos a saludar al ingeniero Adrián Poletti para hablar de los mercados de la legumbre. Adrián, bienvenido al programa. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a charlar no solo de parte de mercado, sino que también vamos a charlar lo que es la introducción de la rotación y en la rotación de estos cultivos y los procesos que llevan. Muchas veces en la introducción de estos cultivos hay algunas fallas, cosas para corregir, y son cosas que hay que saber de antemano que van a suceder, y en función de eso ir armando una estrategia correcta de introducción, porque es una picardía muchas veces que se generen pérdidas importantes por mal conocimiento o adaptación a un esquema que se puede corregir rápidamente cambiando la práctica cultural, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido vamos a tomar de eso y vamos a ver por qué y cuál es el motivo y la ventaja por el cual el cultivo debería pasar a jugar en las grandes ligas de la superficie, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace una buena legumbre hoy? Principalmente respetando la genética nueva. La genética nueva está marcando con respecto a lo que teníamos hasta ahora unos diferenciales de 10, 15 quintales por hectárea. Entonces pasamos de un negocio potencialmente de empate a un negocio de ganar plata. Eso implica también el uso de cierta tecnología que se está viendo acá presentando las distintas empresas, fundamentalmente respecto al manejo de enfermedades. Son cultivos que requieren monitoreos tempranos de enfermedades. Uno no puede descansar como en el trigo en bandera -2. Acá hay que trabajar en los primeros nudos ya y venir con una correcta planificación. El rendimiento de la legumbre se logra desde la planificación del lote y del cultivo general hasta los primeros 30 días de emergido. Ya después no hay nada que hacer para el rendimiento, es cuidar lo que uno tiene y fundamentalmente cuidar la calidad. Entonces, en ese sentido es importante la planificación correcta de todos los lotes, qué es lo que vamos a usar, la variedad y la estrategia de control de enfermedades e insectos, fundamentalmente pulgón. Luego de eso es pensar al cultivo dentro de un sistema productivo. Hay que analizar el sistema y pensarlo dentro del sistema. ¿Qué voy a hacer ahora que me pueda afectar en la soja o en el maíz que sigue? ¿Dónde voy a potenciar la rotación, que fundamentalmente se potencia con maíz? Por la optimización en el control de malezas en cuanto a lo que son los barbechos de maíz tardío, que se puede hacer de segunda, y la optimización del uso de fertilizantes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay toda una cantidad de cosas que implican una planificación y hay que empezar con el cultivo para después ir adaptándose, ver qué variedades nos funcionan mejor, si las invernales o las primaverales, cómo es nuestro régimen térmico para defendernos mejor de ese tipo. Si tenemos problemas de temperatura, tenemos que salir con primaverales que son más precoces, de temperaturas altas, ¿no? Si tenemos problemas de heladas tardías y en zonas riesgosas de eso, tenemos que movernos con invernales que son mucho más resistentes a los fríos. O sea, ahí hay que ir adaptando el ambiente productivo y todo eso a la realidad, a la oferta. Fundamental es, hoy salimos de un destacamiento de oferta de variedades, que teníamos una o dos, hoy hay varios semilleros ofreciendo más, pero es fundamental que se trabaje con semilla fiscalizada y que se haga un plan de renovación de la genética para que se pueda seguir introduciendo hoy genética de primera línea como la que está ocurriendo. Adrián, ¿dónde encaja mejor la legumbre? ¿Entre qué cultivos? Si yo tengo depende del ambiente, vos podés llevar a una rotación de 5 cultivos en 3 años. Siempre la legumbre de invierno, por supuesto, es ciclo otoño, invierno, primaveral, ¿no es cierto? Las variedades invernales son de siembra más de fin de otoño, principio de invierno. Las primaverales son de mediado de invierno hacia la primavera. Entonces, hay mucha gente que está trabajando en rotaciones. Trigo, soja, arveja, maíz, soja de primera. Dentro de eso tenés que adaptar bien que en función de la cantidad de rastrojos que tenés y demás, si estás en una zona que genera mucho rastrojo como centro-sur de la provincia de Buenos Aires, tenés que trabajar preferiblemente con invernales. Si estás en una zona como Santa Fe, donde no se genera tanto rastrojo, sino que hay una alta mineralización de eso,
Se puede trabajar con ambas especies, con ambos tipos, sino con invernales o primaverales, pero en términos generales se está buscando eso. En las zonas donde tenés más restricción hídrica, bueno, se puede seguir trabajando con los 3 cultivos en 2 años, pero aprovechando la ventaja que da la legumbre de consumir menos agua. Entonces deja un mejor rastrojo para un cultivo caro como maíz, por ejemplo. Entonces permitiría, por ejemplo, en ese sentido, bueno, hay que ir adaptando a cada ambiente qué es lo que nos podemos tener en función de las precipitaciones que podemos tener. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que el cultivo te deja un lote con respecto a un trigo largo con 100-150 milímetros menos de consumo. Entonces, en la planificación general de la rotación de un establecimiento, una parte que vaya a este tipo de cultivos, bueno, ayuda a que el cultivo de verano dentro del sistema productivo se potencie mejor. ¿Quién compra la legumbre? Los principales exportadores hoy por hoy son las 2 grandes cooperativas, AFA y ACA. Luego hay compañías medianas de commodities que también operan en el sector. Hay compañías medianas que están trabajando en forma muy seria, pero te diría que hoy por hoy los principales acopiadores y exportadores son las 2 cooperativas. En ese sentido no hay problema con que no saber a quién vendérselo. Cuando decimos legumbres, ¿qué decimos? ¿Arveja? ¿Qué más? Legumbres de invierno hablamos de lenteja, de arveja y de garbanzos. Lentejas es una gran oportunidad y una gran deuda que tiene el país. Es un mercado muy grande, de alto valor. El tema es que no tenemos nada de variedades. Ahí hay que arrancar de cero prácticamente. Garbanzo es la que más desarrollado tiene todo el sistema genético a partir de la Universidad Nacional de Córdoba. Es mejor para zonas, digamos, donde ya, si querés, de Villa María al oeste, o si querés tomar Leones al oeste con las nuevas variedades resistentes o tolerantes a rabia, entonces ahí se puede adaptar dentro de la rotación. Y arvejas, estás en un ambiente donde estás trabajando de la ruta 19 hasta el mar en la provincia de Buenos Aires, y de la ruta 158 hasta Villa María, y de ahí hacia... En todos esos lugares tenés ambiente productivo. Pécora Maquinarias, concesionario Apache, Ascanelli, servicio y repuestos. Pécora Maquinarias, Julián Biancucci, Ruta 34, Centeno.